de manera respetuosa solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de las Mujeres informe sobre los casos particulares en los que haya atendido a mujeres migrantes en cualquiera de los estatus que estos representan, en el tiempo que lleva en curso la presente administración estatal. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la honorable 62ª Legislatura del Estado a los 20 días del mes de septiembre de 2017 y las rúbricas de los integrantes de esta comisión. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice a dar resumen del presente dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes. Materia de la iniciativa de punto de acuerdo. Exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, el estudio de la iniciativa se divide en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Salud es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo presentado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, respecto de las áreas de los no fumadores, la mayor discrepancia entre los no fumadores y los fumadores radica justamente en el respeto. Si bien diferentes estudios han comprobado que fumar produce efectos nocivos para el fumador, la salud de los no fumadores también se ve seriamente afectada. A nivel nacional, esta problemática fue reconocida por el Congreso de la Unión en el 2008, un año en el que se emitió la Ley General para el Control del Tabaco. Más tarde, en el 2011, se presentó la Ley contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Zacatecas, donde se atribuye al Estado la protección de la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, así como el establecimiento de mecanismos, control, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias del consumo del tabaco y de la exposición al humo del mismo, entre otros. Estos ordenamientos se hicieron imprescindibles, cada uno al momento de su análisis y discusión en las salas del Pleno, para su posible aprobación. Sin embargo, los daños e impactos ocasionados por el tabaco en la salud pública son variados. Mientras no seamos vigilantes de la aplicación a las leyes antes mencionadas, seguirán siendo uno de los problemas de salud pública más graves en nuestro país y nuestro estado, causantes de miles de muertes. Por su parte, en la revista de Salud Pública de México se menciona lo siguiente: el consumo de tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo prevenible de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Conforme a lo anterior, resulta evidente que la prevención aumenta la posibilidad de avanzar la lucha antitabaco. Aunado a ello, el Estado debe ocuparse sustantivamente del tema y con una primera acción es necesario realizar campañas de vigilancia e información para garantizar el respeto a las áreas de los no fumadores, con lo que se fortalecería la conciencia de la ciudadanía del daño que provoca el tabaco y la exposición involuntaria de este tabaco. De permanecer pasivos ante dicha problemática, la ausencia de medidas de control en el mundo tendrá un impacto económico negativo cercano de los 7 billones de dólares en los siguientes 15 años, siendo los países de bajos y medianos ingresos los más afectados, como es el caso de México. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es una de las principales causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890,000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. Las dificultades no terminan con estas muertes, por el contrario, marcan el inicio de crecientes problemas, ya que las familias se ven privadas de los ingresos que antes percibían. Se aumenta el costo de la atención sanitaria y se ve completamente ralentizado el desarrollo económico. Al ser un problema de salud pública, estamos hablando de un problema estructural. En ese sentido, la vigilancia y la prevención son cruciales. De la misma forma, un seguimiento eficaz permite determinar la amplitud y el carácter de la epidemia, tabaquismo y la mejor manera de adaptar políticas. Por su parte, el Gobierno federal publicó la Guía para el Cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento. En ella se hace responsable la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios se difundan y se hagan cumplir los instrumentos jurídicos que regulan el consumo y la exposición al tabaco. Lo anterior para que la población no se vea expuesta a las más de 4,000 sustancias que produce el cigarro y otros productos del tabaco durante su combustión, tales como la nicotina, el alquitrán, plomo, polonio 210, amoníaco, benceno, tolueno, cadmio, cianuro, monóxido de carbono, arsénico, residuos de diversos pesticidas y otras sustancias oxidantes, de las cuales se sabe que al menos 40 tienen efectos cancerígenos. En nuestro estado, las cifras son alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Zacatecas tiene como edad promedio de inicio el consumo diario de cigarros a los 16.8 años de edad. Otro dato nos indica que los fumadores zacatecanos consumen en promedio 6.5 cigarrillos por día. La misma encuesta señala que en el estado de Zacatecas cada año se hospitaliza a más de 1,000,000 de personas debido a alguna de las 4 principales enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, siendo estas el cáncer de pulmón, el EPOC, la enfermedad cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio. Todo ello prevenible y en aras de adoptar una estrategia eficaz de protección a la salud, se vuelve necesaria la verificación constante de los espacios públicos cerrados y del trabajo, 100% libre de humos de tabaco. Aunado a ello, además de prevención, también hablemos del respeto que merecen todas aquellas personas que nunca han fumado, los cuales representan para Zacatecas el 57.1% de su población entre los 18 y 65 años de edad, y que al estar expuestos al humo del tabaco, igualmente su salud se ve afectada. Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Salud coincidimos con la iniciativa en cita, por lo que nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. La honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de los no fumadores a fin de fortalecer las políticas públicas en materia de salud. Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como con base en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone:
se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos con la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos incorporados de este instrumento legislativo. Así lo determinaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 19 días del mes de septiembre del año 2017. Integrantes de la Comisión de Salud, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, diputada María Isaura Cruz de Lira y diputada María Elena Ortega Cortés. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de los escritos de denuncia promovidos por Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, síndico municipal, y el ciudadano Osvaldo Valdés Cortés, presidente municipal de Aposol, Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Gobernación, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a las denuncias recíprocas de la síndico y presidente municipal del municipio de Aposol, Zacatecas, dentro de los autos del expediente División Varios 082-2017. Honorable Asamblea, la Comisión Legislativa de Gobernación recibió en turno para su estudio y dictamen los expedientes 082-217, 090-217, formados con motivo de las denuncias recíprocas formuladas por el presidente y la síndico municipales de Aposol, Zacatecas, por supuestas irregularidades cometidas en el desempeño de su respectivo cargo. Visto y estudiado que fue lo expediente en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, el 6 de marzo de 2017, la síndico municipal de Aposol, Zacatecas, Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, presentó denuncia ante esta 62ª legislatura en razón de irregularidades que menciona en su escrito de denuncia, por ejemplo, el trato inapropiado de que señala ser objeto. Mediante memorándum número 0493 de fecha 14 de marzo de 2017, fue turnada dicha petición a esta Comisión Legislativa bajo el número de expediente 082-2-2017. Segundo, el 28 de abril de 2017, el presidente municipal de Aposol, Zacatecas, ingeniero Osvaldo Valadez Cortés, presentó denuncia ante esta legislatura a efecto de que se determine la procedencia de responsabilidad administrativa en contra de la síndico municipal Mayra Rosario Rubalcaba, en razón de que señala que la síndico no cumple con las funciones que le encomienda la ley. Finalmente, el 9 de mayo de 2017 se recibió oficio suscrito por el Contralor Municipal de Aposol, por medio del cual solicita la intervención de esta comisión legislativa para que se investigue a la síndico municipal ante las inasistencias y la negativa a realizar las funciones encomendadas, anexando la documentación que estimó pertinente. Tercero, en fecha 2 de junio de 2017, esta comisión legislativa admitió a trámite ambas denuncias y ordenó su acumulación a fin de no emitir resoluciones contradictorias, y ordenó dar vista al Cabildo de Aposol con la denuncia presentada por la síndico municipal a efecto de que rindiera el informe correspondiente. De la misma forma, a la síndico municipal se le corrió traslado con el escrito de denuncia entablado por el presidente municipal a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera y anexara la documentación pertinente para su defensa. Cuarto, el informe del Cabildo fue recibido en la oficialía de partes de esta soberanía popular el 21 de julio de 2017 y el escrito de contestación de la síndico municipal
fue presentada en la misma fecha. Con base en lo anterior, esta comisión que dictamina emite el presente de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión de gobernación es competente para conocer y resolver el expediente 082-2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, contenido del expediente. El expediente en estudio se integra con los escritos de solicitud de intervención y sus anexos suscritos por la síndico municipal, así como las diversas denuncias establecidas por el presidente municipal, ambos de Aposol, Zacatecas, la solicitud de información a ambas partes y sus respectivos escritos de cumplimiento. 1. Los legisladores que integramos esta comisión legislativa consideramos pertinente comenzar con el análisis de la denuncia presentada por Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, síndico municipal, en los términos siguientes. La síndico municipal de Aposol, Zacatecas, Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, en su escrito de denuncia asevera que ha padecido hostigamiento, marginación y bloqueo de información desde el inicio de la administración municipal, sufriendo amenazas y chantajes por parte del presidente municipal, ingeniero Osvaldo Valadez Cortés, titular de la Secretaría, y de la Secretaría profesor Guillermo Carrillo Ramírez, excontralora Elizabeth Benítez García, encargada de Recursos Humanos, Mario Arturo Torres Lozano, así como del asesor jurídico, licenciado Francisco Javier Jauregui Rodríguez, para obligarme, dice ella, a renunciar a la representatividad del ayuntamiento, no permitiendo ejercer a plenitud las atribuciones y facultades derivadas del artículo 115 constitucional, violando con esto mis derechos político-electorales. Sobre el particular, el presidente municipal y los regidores Verónica Bautista Muñoz, Brenda Cecilia Lozano Álvarez, Orlando García Sánchez y Gerardo Torres Robles, mediante escritos presentados en fecha 21 de junio de 2017, niegan que la síndico municipal haya sido objeto de la conducta que menciona y precisan que omite señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se dieron los supuestos actos de hostigamiento, marginación, bloqueo de información, amenazas y chantajes que precisen su escrito de denuncia para formular una adecuada defensa y aclaración de los mismos. Por su parte, la síndico municipal, al presentar su defensa respecto a la denuncia entablada por el presidente municipal, exhibe copia del acta número 57/2017, levantada ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, y copia de la denuncia de fecha 27 de marzo de 2017, presentada ante el Módulo de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas por el delito de amenazas y o el que resulte cometido en su perjuicio por Osvaldo Valadez Cortés, presidente municipal, y quien resulte responsable. Asimismo, la síndico Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias precisó en su escrito de denuncia que no se le permite ejercer a plenitud las atribuciones y facultades derivadas del artículo 115 constitucional, con lo que considera se violan sus derechos político-electorales. En relación con las referidas manifestaciones de Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, en su calidad de síndico municipal, respecto a que es objeto de hostigamiento, marginación, bloqueo de información, amenazas y chantajes, como en la posible violación de sus derechos políticos electorales, este colectivo expresa lo siguiente.
Es necesario precisar que la comisión que dictamina en términos de lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas no tiene facultades para intervenir en asuntos de carácter penal y tampoco en materia de derechos político-electorales, ya que de hacerlo se estaría invadiendo la competencia de diversas autoridades que cuentan con atribuciones legales para conocer y resolver estos temas. Lo anterior es así, pues respecto de la posible comisión de delitos debe ser resuelto por la instancia competente. En ese sentido, como ya se ha señalado, existe una denuncia entablada por parte de la síndico municipal ante el módulo de atención temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas por el delito de amenazas y o el que resulte cometido en su perjuicio por Osvaldo Valadez Cortés, presidente municipal de Aposol. Es decir, la denunciante está ejerciendo su derecho a obtener justicia respecto a las afirmaciones que hace y que pudieran derivar en la comisión de delito. Conforme a ello, las posibles sanciones penales deben ser impuestas en los términos y con las modalidades previstas por el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Respecto a la marginación y bloqueo de información que refiere, es menester transcribir el artículo 84 de la Ley Orgánica del municipio que textualmente señala: artículo 84. La síndica o síndico municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Ostentar la representación jurídica del ayuntamiento. 2. Vigilar el manejo y aplicación de los recursos de conformidad con el presupuesto de egresos. 3. Suscribir en unión con el presidente municipal actos, contratos y convenios que tengan por objeto la obtención de empréstitos y demás operaciones de deuda pública en los términos de las leyes en la materia. 4. Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las leyes en que incurran los servidores públicos municipales o los particulares en perjuicio del patrimonio del municipio. 5. Autorizar los cortes de caja de la tesorería municipal. 6. Tener a su cargo el patrimonio mueble e inmueble municipal en términos de esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Patrimonio del Estado y Municipios y demás disposiciones aplicables. 7. Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, se entregue en término legal a la legislatura por conducto de la Auditoría Superior del Estado. 8. Vigilar que los servidores públicos del municipio presenten sus declaraciones de situación patrimonial en términos de ley. 9. Practicar en casos urgentes y en ausencia del Ministerio Público las primeras diligencias penales, remitiéndolas en el término de 24 horas a las autoridades competentes. 10. Suscribir convenios dentro de los juicios en que el ayuntamiento sea parte, con excepción de aquellos que requieran de la autorización de la mayoría calificada de los miembros del cabildo. Y 11. Los demás que le asigne el ayuntamiento o cualquier otra disposición aplicable. De lo que se deduce que el funcionamiento de la administración municipal depende en gran medida de la participación activa de la síndico municipal. Por ende, si se le margina dentro de su desempeño como síndico municipal, se entorpecería el quehacer diario del ayuntamiento, lo que derivaría en una deficiente administración adecuada y correcto desempeño de sus funciones, hecho del que no se duele en su escrito de denuncia. En caso de que efectivamente existiera alguna obstrucción para impedir el ejercicio de sus facultades y atribuciones en términos de lo dispuesto por el artículo 84 que se transcribe, la ciudadana Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, en su carácter de representante legal del municipio, se encuentra facultada para ejercer las acciones legales en contra de cualquier servidor público que lleve a cabo acciones en detrimento de los intereses del ayuntamiento y que fueran causados en un momento dado por la obstrucción de sus funciones como síndico municipal. En ese orden de ideas y respecto a la posible violación de los derechos político-electorales que precisa en su escrito de denuncia,
Cabe destacar que, al igual que en materia penal, el Poder Legislativo se encuentra impedido para conocer e invadir la competencia que en materia electoral se encuentra previamente establecida por ley. Lo anterior en virtud de que, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales, la denunciante Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias puede garantizar la protección de estos derechos, que son considerados como derechos fundamentales, pues entre ellos se encuentran el derecho a votar en elecciones populares y ser votado a cargos de elección popular, derecho de asociación política, derecho a pertenecer a un partido político y a integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Tales derechos también son contemplados como derechos fundamentales por diversos tratados internacionales, por lo que, de existir alguna posible violación de los derechos político-electorales de la denunciante, estos deben ser hechos valer ante los tribunales electorales competentes en el Estado. Conforme a lo expresado, resulta claro que esta legislatura no tiene atribuciones para conocer de la posible comisión de delitos y tampoco de las supuestas violaciones a los derechos político-electorales de la denunciante. En cuanto a los hechos laborales que narra respecto a la designación de secretaria de sindicatura, renuncia de funcionarios, acuerdos y juicios laborales, esta comisión expresa lo siguiente: si bien es cierto que en autos sobran actas de cabildo de las que se desprende tanto la autorización para que una persona cambie su adscripción, como la designación de funcionarios municipales, como actas y acuerdos llevados a cabo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, también es cierto que esta legislatura no tiene competencia para conocer de asuntos laborales ante los municipios y sus trabajadores. De acuerdo con lo anterior, por lo que se refiere a la situación laboral del ciudadano González Estrada, secretario de Gobierno, el despido de empleados, renuncias, cambios de adscripción de trabajadores, como el caso de la secretaria María Valdés Reyes, que menciona en su escrito de denuncia, el conocimiento de tales casos no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta legislatura, por lo que no es posible efectuar pronunciamiento alguno. Por otra parte, corresponde al municipio de Aposol, Zacatecas, la atención de los juicios laborales que se presenten derivados de los hechos narrados por la denunciante, y solo en el caso de que existiera por parte de los trabajadores alguna inconformidad y hubieran acudido al Tribunal Laboral a defender sus derechos laborales, ya que las relaciones laborales se rigen por la ley correspondiente, tal como lo dispone la propia ley orgánica del municipio. Es por lo anterior que esta comisión que dictamina considera la incompetencia de esta legislatura para conocer de los asuntos de carácter penal, electoral y laboral que narra Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, síndico municipal de Aposol, Zacatecas, en su escrito de denuncia, para lo cual nos permitimos transcribir los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En lo referente a la ausencia del presidente municipal al desempeño en sus labores, la ciudadana Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, en su escrito de denuncia, expresa lo siguiente: por lo que respecta a las sesiones de cabildo, el presidente municipal rara vez las ha presidido. En su lugar, quienes siempre las han llevado a cabo han sido el asesor jurídico y el secretario. Asimismo, por lo que respecta a las actas de cabildo, nunca han sido grabadas por el instrumento que tiene allí, que es una grabadora de voz, ya que yo he tenido, dice ella, que monitorearlas con mi teléfono celular para que las sesiones sean tal y como están llevándose a cabo, por lo que al hacer una revisión minuciosa de las mismas, me he encontrado con omisiones y alteraciones de las actas, cosa que hice del conocimiento al presidente y a su secretario interino, los cuales han hecho caso omiso a las mismas, así como también en dicho libro donde se plasman las sesiones no están firmadas por todos los que conformamos este órgano colegiado. Hago del conocimiento que dichas sesiones duran más de 4 o 5 horas y es una jornada demasiado amplia donde solo se le pasan discutiendo situaciones que en ocasiones nada tienen que ver con lo que lleva el orden del día. Dicho lo anterior, inclusive en una sesión de cabildo, el asesor jurídico me faltó al respeto a mí y a mi familia y el presidente en ningún momento le hizo ninguna observación o un regaño. Por tal falta de respeto, momento en que varios regidores se levantaron pidiendo la renuncia del antes mencionado asesor jurídico. Asimismo, se hace notar que en dichas sesiones de cabildo,
el presidente y el asesor jurídico no han anotado en el orden del día qué personas participarán o, en su defecto, quiénes entrarán en las sesiones para estar todos de acuerdo y no nos tomen por sorpresa las personas que ahí se encuentran, ya que han sido invitadas personas que no se guardan el respeto debido y solo han entrado para insultar. Haciéndolo también la observación de que cuando se ratificó el cargo de secretario municipal, que fungía como encargado de secretario, no me encontraba presente por problemas personales, punto que no estaba en el orden del día, y votándolo en asuntos generales, aún sabiendo el presidente de mi inconformidad para aprovechar en forma maliciosa mi inexistencia. Solicito de la manera más atenta se haga una revisión de los audios en sesiones. Sobre este particular, el presidente municipal de Aposol, Zacatecas, mediante escrito presentado el 21 de junio, señala que tales afirmaciones son falsas. Sin embargo, y no obstante de que no se exhibe ante esta comisión grabación alguna, la denunciante precisa la existencia de dichas grabaciones al solicitar la revisión minuciosa de los audios en sesiones de cabildo en su escrito de denuncia, cuando señala: solicito de la manera más atenta se haga una revisión de los audios en sesiones de cabildo, ya que a mi ver se están haciendo omisiones y modificaciones de las actas, así también hacer mención si realmente se están llevando a cabo de manera incorrecta. Por lo que existe la presunción de que existen los audios de las sesiones de cabildo, presunción que se robustece con la declaración de la propia síndico municipal en la Procuraduría General de Justicia del Estado ante la agente del Ministerio Público, en donde precisa: por esta situación el Contralor compareció al cabildo y en esa ocasión yo no estuve en esa sesión, pero pedí la grabación y contesté punto por punto mediante oficio. Por lo que existe alguna anomalía en la transcripción de las mismas, esta responsabilidad recae en el secretario de Gobierno municipal, según se desprende del contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica del municipio. En cuanto a la denuncia de las actas de las sesiones no se encuentran firmadas por todos los integrantes del cabildo, se expresa lo siguiente: en autos se encuentran copias debidamente certificadas de las actas de las sesiones de cabildo del 1 a la 20, y de ellas se desprende que 9 actas están firmadas por todos los integrantes del cabildo, en tanto que las 11 restantes no están suscritas por todos ellos, lo que obedece a que no estuvieron presentes o bien al momento de someter el acta a su aprobación votaron en contra de su contenido, por lo que no se les puede obligar a firmar un acta de cabildo que no fue aprobada por quienes se abstienen de plasmar su firma. Para el caso de que algún integrante del cabildo se negara a firmar las actas que hubiese aprobado, se debe estar a la normatividad interna del municipio y las sanciones que las mismas se establezcan. Respecto a la venta de materiales para la construcción que señala la denunciante, se llevan a cabo en el Departamento de Desarrollo Económico y Social. Esta comisión que dictamina realiza el análisis de la documentación que exhibe la presidencia municipal, consistente en diversos recibos de pago expedidos por la Tesorería Municipal y no por el Departamento de Desarrollo Económico, como lo señala la denunciante, de lo que se desprende que se reciben pagos de bultos de cemento, mortero, láminas, tinacos, por lo que al no existir elemento alguno que acredite el dicho del denunciante y al contar con los recibos de pago ante Tesorería Municipal, se concluye que no le asiste la razón. Por lo que hace que la síndico municipal desconoce cuáles constructoras o personas están llevando a cabo la construcción de cuartos, baños y techos del programa Vivienda Digna, se expresa lo siguiente: de autos se desprende que el presidente municipal señala que dichas obras ya fueron entregadas y para acreditarlas anexa copias certificadas de las actas de entrega-recepción respectivas. De ellas se desprenden los nombres de los contratistas que llevaron a cabo dichos trabajos, siendo estos el arquitecto Román Cabral Correa, Juan Carlos Medina Muñoz y Eduardo Castañeda Uribe, por lo que se pone a la vista de la promovente dicha información a efecto de que cuente con la misma. Similar situación ocurre respecto a la construcción de viviendas por parte de la constructora MIA, por lo que se pone a la vista de la promovente el listado de personas beneficiadas y las reglas de operación para el año 2017. Respecto a los casos de nepotismo que precisa Mayra Rosario Rubalcaba en su escrito de denuncia,
es necesario precisar, primero, se debe señalar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos claramente establece que incurre en nepotismo quien concede empleo, cargo o comisión remunerados a su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grados, en línea colateral hasta el 4º grado, por afinidad hasta el 2º grado y parientes por adopción. Por su parte, la ley orgánica del municipio vigente al momento de la elección de estos servidores públicos señalaba que los ayuntamientos en ningún caso podrán incurrir en nepotismo por conceder empleo a parientes por consanguinidad en línea recta sin límite de grados y en línea colateral por afinidad hasta el 2º grado. En el caso que nos ocupa, el grado de parentesco entre un regidor con el encargado de recursos humanos, tío y sobrino, este es de 3er grado. Respecto al nivel de parentesco entre primos hermanos, como lo señala respecto del regidor Navarro Robles con el director de Desarrollo Agropecuario, así como la designación del anterior tesorero municipal, quien se encuentra unido en matrimonio con la prima hermana del presidente, el grado de parentesco entre primos hermanos corresponde al 4º grado. Respecto a los requisitos que debe reunir el director de Obras y Servicios Públicos para ocupar tal cargo, es necesario señalar que a la fecha son distintos a los contenidos en la ley vigente en el mes de diciembre de 2015. Finalmente, por lo que respecta a beneficios a familiares de regidores y aportaciones de salarios a tesorería, esta comisión que dictamina estima lo siguiente: en relación con la construcción de un cuarto con recursos del programa Vivienda Digna a la madre del regidor Orlando García Sánchez, así como respecto de la existencia del posible descuento o entrega del 10% del sueldo de los funcionarios públicos municipales a la tesorería municipal, esta comisión considera pertinente girar atento oficio a la Auditoría Superior del Estado a efecto de que, dentro de los trabajos de revisión de las cuentas públicas y aplicación de recursos del municipio de Aposol, tenga bien realizar el análisis de los citados hechos narrados por la síndico municipal en su escrito de denuncia. Una vez agotado el análisis de la solicitud de intervención de la síndica municipal de Aposol, se procede a realizar el estudio de la denuncia entablada por el ingeniero Osvaldo Valadez Cortés, presidente municipal, por medio de la que denuncia la posible responsabilidad administrativa de la síndico municipal de Aposol y solicita se revoque el mandato. Y expresa que tales hechos tienen sustento en la solicitud que hiciera la Contraloría Municipal para que revisara las asistencias, faltas, retardos y demás irregularidades. Asimismo, precisa que de tal revisión se desprendió que diversas personas señalan haber acudido a la sindicatura sin ser atendidas por la titular del departamento, expresando que la servidora pública referida deja de asistir por semanas. Conforme a ello, esta comisión atendió la denuncia presentada por Osvaldo Valadez Cortés, presidente municipal de Aposol, Zacatecas. Asimismo, se recibió escrito firmado por el Contralor Municipal en el que solicita la intervención de esta comisión respecto a las inasistencias de la síndico municipal y la negativa de esta de realizar las funciones que le fueron encomendadas. Sobre el particular, Mayra Rosario Rubalcaba, mediante escrito del 21 de junio, niega haber incurrido en la causal que permite iniciar el trámite para su destitución y aporta los medios de prueba que estima pertinentes para desvirtuar las acusaciones hechas en su contra, constancia que se analiza al tenor de lo siguiente. A. El denunciante apoya su denuncia en el escrito del mes de diciembre de 2016, consistente en la solicitud hecha al Contralor Municipal para que lleve un control de las asistencias, faltas y retardos. El Contralor Municipal, mediante escrito del 3 de mayo del 2017, solicita la intervención de esta legislatura respecto a las inasistencias de la síndico municipal y su negativa a realizar las funciones a las que está obligada. De auto se desprende que la denuncia, entre otros elementos, se sustenta en el acta circunstanciada
levantada por la Contraloría Municipal con motivo de la comparecencia del tesorero, director de Desarrollo Económico, oficial mayor, secretario de Gobierno, directora del DIF, directora de INMA, jefe del Departamento de Recursos Humanos, directora de INAPAM, presidente municipal y 3 regidores, en la que además de precisar las inasistencias de la síndico municipal, afirman que les atrasa el pago a proveedores, órdenes de pago, firma de convenios y obstruye el trabajo que deben realizar, señalando que se presentó por última vez el 21 de marzo de 2017, por lo tanto, tiene 4 días sin presentarse, solicitando a los directores la intervención de Contraloría. Existen circunstancias de fechas diversas en las que se desprende las supuestas faltas de la síndico municipal a laboral. Al respecto, Mayra Rosario Rubalcaba, síndico municipal, expresa en su defensa que son falsas las afirmaciones vertidas por el presidente municipal y para tales efectos anexa documentación con la que acredita el desempeño de sus funciones, dentro de las que se encuentran 2 órdenes de pago de fecha 17 de marzo de 2017, una de ellas por la cantidad de 904 pesos con 80 centavos, del Departamento de Secretaría del Ayuntamiento, y la segunda por la cantidad de 3,827 pesos del Departamento de Tesorería por concepto de servicio de transportación aérea. En lo referente al 24 de marzo exhibe orden de pago a cargo del DIF municipal y así una serie de documentos que acreditan que está cumpliendo con su cometido. Conforme a lo expuesto, esta comisión estima que la síndico municipal, en las fechas 17, 24 y 27 de marzo y 4 de mayo del 2017, sí cumplió con sus labores, pues debe tomarse en cuenta que el desempeño de las actividades de la síndico municipal no se encuentra circunscrito a una oficina y, dado su importancia, no está sujeta a un horario ni a que se deba efectuar en un lugar determinado. En ese orden de ideas es de hacer notar que respecto al cumplimiento de un horario determinado de atención de parte de la síndico municipal, al no tratarse de una relación laboral entre la presidencia municipal con la síndico, legalmente no es posible que se registren retardos, asistencias o faltas de cualquiera de los integrantes del cabildo, ya que si bien no se soslaya el hecho de que el artículo 66 de la Ley Orgánica del municipio vigente precisa con claridad la manera en que han de suplirse las ausencias de los integrantes del cabildo, entre ellas las del síndico y las del síndico. Por consiguiente, al no tener aplicación la ley laboral burocrática y al ser un representante de elección popular, parte integrante de la patronal, no se le puede exigir que se cumpla con su horario de labores determinado. En la denuncia entablada en contra de la síndico municipal se señala que obstruye el buen desarrollo de las actividades propias de la administración municipal al no firmar convenios y órdenes de pago. El denunciante no aporta elementos suficientes que justifiquen tales afirmaciones. En cambio, de las constancias que obran en auto se desprende que la síndico municipal ha venido desempeñando sus labores propias de su encargo, desde asistir a sesiones de cabildo, autorizar órdenes de pago, firma de contratos, representación legal en las diversas instancias legales. No pasa desapercibido para esta comisión que de las actas circunstanciadas se desprende que la oficina asignada a la sindicatura se encuentra cerrada en varias ocasiones, circunstancia que no implica responsabilidad directa para la síndico municipal, ya que, como ella lo menciona, no cuenta con personal administrativo de apoyo que le permite recibir las solicitudes de la ciudadanía cuando desempeña sus funciones fuera de la presidencia municipal. En razón de lo señalado, esta comisión conmina al Cabildo de Aposol, Zacatecas, para que asigne a la sindicatura municipal personal administrativo necesario para apoyarla en sus labores. Es por lo anterior que esta Comisión de Gobernación estima que al no encontrar elementos que acrediten la causa grave que pudiera dar origen a la revocación del mandato que le fuera conferido a la síndico municipal Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias sobre el particular, resulta pertinente citar
que las causales previstas en la ley orgánica del municipio en esta ocasión no se acreditan. Por las consideraciones expresadas, se estima pertinente declarar improcedente la denuncia presentada por el presidente municipal de Aposol, Zacatecas, ingeniero Osvaldo Valadez Cortés, al no existir elementos que justifiquen la solicitud hecha a esta soberanía popular. Por lo que, una vez analizada y estudiada la totalidad de las constancias que integran el expediente en estudio, esta Comisión de Gobernación determina lo siguiente: se considera pertinente conminar a la síndica municipal de Aposol, Zacatecas, Mayra Rosario Rubalcaba, a efecto de que se continúe desempeñando en sus labores, apegándose estrictamente a las facultades y obligaciones que le impone la ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas. Tercero, determinación de archivo definitivo y exhorto a servidores públicos. Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente proponer al Pleno de esta soberanía popular se exhorte al presidente y a la síndico de Aposol, Zacatecas, a llevar a cabo las funciones encomendadas, apegados ambos a la normatividad que lo rige, y establezcan relaciones de mutuo respeto y colaboración para el efecto de lograr los objetivos planteados por la administración municipal en beneficio de la población del municipio. De la misma forma, se giren los oficios necesarios a la Auditoría Superior del Estado a fin de que se hagan las revisiones que se señalan en el cuerpo del presente dictamen. Una vez hecho lo anterior, se ordena el archivo definitivo del expediente División Varios 082-2017, tomando en cuenta la naturaleza de las denuncias y el estado que guardan actualmente. Por lo anteriormente expuesto, es de proponerse único: se aprueba en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, a los 28 días del mes de agosto del 2017. ¿Es cuánto, presidente? Cuantito, era cuantito. Gracias, presidente, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura. Presidente, le solicito registrar mi asistencia a Omar Carrera, por favor. Por favor, diputada secretaria, para registrar la asistencia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la denuncia promovida por los ciudadanos Virna Juanita Ramírez González y Gerardo Carrillo Nava, síndica y regidor del Ayuntamiento Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, respectivamente, solicitando la nulidad de diversos acuerdos de cabildo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Gobernación, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General, dándole conocimiento que si no quiere leer el resumen se aviente la síntesis, mi diputado. Es usted amabilísimo, mi amigo. Adelante, diputado, por favor. Dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a la denuncia presentada en contra del presidente municipal y regidores de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente número 038-2016, formado con motivo de la denuncia presentada por diversas irregularidades y solicitud de nulidad de acuerdos y actas de cabildo. Visto y estudiado que fue el expediente en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, el 6 de diciembre de 2016, los ciudadanos Virna Juanita Ramírez González y Gerardo Carrillo Nava, síndico municipal y regidor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, presentaron denuncia ante esta 62ª legislatura en la que solicitan la intervención correspondiente a efecto de que se declare la nulidad de diversos acuerdos de cabildo, por lo que mediante memorándum número 0278 de fecha 13 de diciembre de 2016 fue turnada dicha petición a la Comisión de Gobernación bajo el número de expedientes División Varios 038-2016. De lo que se desprende
la posibilidad que se haya alterado el libro de actas de cabildo, lo que desde luego es causa de responsabilidad de quien tiene a su resguardo el libro de actas en mención. Por lo expresado, esta comisión dictaminadora estima pertinente dar vista a la Auditoría Superior del Estado a efecto de que tome las medidas pertinentes y se le dé seguimiento oportuno y puntual a este tema. Asimismo, se propone dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado a través del Ministerio Público a fin de que se investigue la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos ante la posible alteración de las actas de cabildo de la Presidencia Municipal de Cañitas de Felipe Pescador. Tercero, determinación de nulidad de actas y acuerdos de cabildo. Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente proponer al Pleno de esta soberanía popular lo siguiente. 1. La nulidad del acta de 19 de septiembre de 2016 respecto a los nombramientos de los titulares de los departamentos de Oficialía Mayor, Oficial de Registro Civil y Dirección del DIF municipal, ya que no se llevó a cabo la designación apegada a la Ley Orgánica Municipal aplicable. 2. La nulidad del acta del 7 de noviembre del 2017, no es 16, aquí hay un error, ya que al no haber sido citado con las formalidades que exige la ley, se encuentra afectada de nulidad y por ende se declaran nulos los acuerdos tomados en dicha sesión de cabildo, tales como la donación de la dieta de los integrantes del cabildo y por consiguiente se les deberá restituir su derecho a percibir la dieta a los promoventes al no haber manifestado su conformidad respecto a tal donación. No han recibido un centavo desde que iniciaron. 3. Por lo que hace a la designación de Contralor Municipal, deberá reponer el procedimiento para su designación en estricto apego a lo dispuesto en la Ley Orgánica del municipio y dar vista a la Auditoría Superior del Estado respecto a la nulidad de la multicitada acta de cabildo, en razón de que se autorizó en esta sesión un adelanto para pagar liquidaciones a efecto de que se le dé seguimiento puntual a este rubro. 4. Se propone dar vista a la Auditoría Superior del Estado a efecto de que tenga conocimiento de tal circunstancia y la Presidencia Municipal deberá en la siguiente reunión de cabildo que celebren después de la notificación de la presente determinación lleve a cabo la designación de los titulares de los departamentos de Oficialía Mayor, Oficial de Registro Civil, Dirección del DIF municipal, Contralor Municipal y Director de Seguridad Pública, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del municipio vigente. De la misma forma, en la sesión de cabildo referida, deberá ordenarse a la Tesorería Municipal entere a los denunciantes las dietas que han dejado de percibir sin su consentimiento, quedando a salvo el derecho de los denunciantes para hacerlo valer en la vía y forma correspondiente para lograr su pago. Se apercibe al Cabildo de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, que ante el posible desacato de la presente determinación, se dará inicio a los trámites administrativos y jurisdiccionales que corresponden para la imposición de las sanciones que correspondan. Una vez que obre constancia del debido cumplimiento, se ordena el archivo definitivo del expediente División Varios 038-2016. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse, único, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación del Estado a los 28 días del mes de agosto del 2017, y aquí vienen las firmas de su servidor como presidente,
el diputado Santiago Domínguez de Luna, la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, Leroy Barragán Ocampo, diputada Giovanna Carmen Bañuelos de la Torre, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz y diputado Carlos Peña Vadillo. Para que nadie se eche. Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de las iniciativas de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Honorable Asamblea. A la Comisión de Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Vistas y estudiadas las iniciativas en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen en base a los siguientes considerandos. Antecedentes. En sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016, se dio de lectura la iniciativa presentada por los diputados y diputadas José Luis Medina Lizalde, Omar Carrera Pérez, Mónica Borrego Estrada, María Guadalupe González Martínez, María Isaura Cruz de Lira y María Guadalupe Adabache Reyes, para reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas. En sesión celebrada el 27 de septiembre de 2016, se dio lectura la iniciativa presentada por la diputada María Elena Ortega Cortés y el diputado Santiago Domínguez Luna para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. En sesión ordinaria del 1 de octubre de 2016 se dio lectura a la iniciativa presentada por la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para reformar también la Constitución Política del Estado. Materia de la iniciativa. Modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas con el objetivo de incluir la figura de revocación de mandato. Valoración de la iniciativa. Esta comisión de dictamen coincide con lo expuesto por las diputadas y diputados que proponen las iniciativas cuando se refiere a la necesidad y beneficios sociales de implementar la revocación de mandato como instrumento de la democracia participativa. Sin embargo, al realizar un amplio análisis jurídico en el que se incluye un estudio de constitucionalidad, diferimos en parte con la propuesta de los iniciantes, por lo que estimamos pertinente sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de las iniciativas presentadas, así como para emitir el presente dictamen en términos de lo establecido en los artículos 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, 17, fracción segunda y 128, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, concepto de revocación de mandato. La revocación de mandato se puede entender como un procedimiento mediante el cual el electorado o una parte significativa de este y que debe ser previamente determinada tiene la facultad de proponer la destitución de los representantes en funciones con anticipación a la conclusión del periodo para el cual fueron electos, a través de comicios especiales que tienen el objetivo de que se confirme el mandato o se avale la destitución, según lo indique la voluntad popular, siempre y cuando se cumplan los supuestos y requisitos previstos para ello. Tercero, constitucionalidad de la revocación de mandato. De conformidad con la fracción primera del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, corresponde a esta comisión dictaminar, realizar un análisis de procedencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de las iniciativas que se estudian. En virtud de lo anterior, se procede a hacer un análisis correspondiente en este apartado. Para tal efecto, resulta de suma relevancia mencionar que existen antecedentes en otras entidades federativas en las que se ha regulado la revocación de mandato, incorporándola tanto en sus respectivas constituciones, así como en algunos ordenamientos de su legislación local.
Tal es el caso de los estados de Chihuahua y Yucatán, mismos que resultan de especial trascendencia para el estudio de las iniciativas que aquí nos ocupan, debido a que ambos casos fueron sometidos al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, a efecto de revisar la constitucional de lo que en su momento fueron reformas que introdujeron y regularon la figura de la revocación de mandato, así como los mecanismos, requisitos y procedimientos necesarios para su implementación. En este tenor se deviene la importancia de analizar y hacer una revisión puntual de los casos de Chihuahua y Yucatán, a efecto de la que las consideraciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la revocación de mandato sean tomadas en cuenta de manera ilustrativa para la determinación que se tome en este dictamen. Por lo que hace el caso del Estado de Chihuahua, en el año 2009 la revocación de mandato fue regulada en la ley electoral de esa entidad. Derivado de ello, fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3 acciones de inconstitucionalidad, identificadas con los números 63, 64 y 65, diagonal 2009, que fueron promovidas por un grupo de diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, el Partido del Trabajo y la Procuraduría General de la República, respectivamente. Dichas acciones de inconstitucionalidad fueron acumuladas para su resolución, la primera de ellas, pero únicamente la promovida por la Procuraduría General de la República alegó un concepto de invalidez respecto a los artículos antes transcritos, teniendo como argumento central que la revocación de mandato vulnera el régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el título 4 de la Constitución Federal. Ante esto, en el considerando sexto de la respectiva sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien invalidar los artículos en cuestión por considerarlos inconstitucionales, otorgando la razón a lo esgrimido por la Procuraduría, de tal manera que al emitir la sentencia respectiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien invalidar los artículos que contemplaban la revocación de mandato, señalando que dichas disposiciones eran violatorias de la Constitución Federal, ya que prevían la revocación de mandato cuando la propia Carta Magna contempla los medios para establecer responsabilidades de los servidores, que lleva la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. Señaló que la Constitución General de la República solo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular, por lo que implica que las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establecían un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, es decir, introducían la revocación de mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, pero que el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, lo cierto es que solo autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la lectura integral del título 4 de la Constitución Federal se advierte que el sistema determinado por el constituyente permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en precisar 4 vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se advierta la posibilidad de contemplar una figura diversa. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como inconstitucional el sistema contemplado en la legislación de Chihuahua. Asimismo, la Corte señaló que el fin perseguido por la revocación de mandato, que es la destitución de los servidores electos mediante el voto, se puede obtener a través de los tipos de responsabilidad aludidos, es decir, que las normas combatidas prevén un nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan lugar al juicio político y en la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo mediante voto, lo que confirma la inconstitucionalidad que aduce, pues está ante una figura que no tiene sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final se puede obtener mediante el diverso procedimiento denominado juicio político. A su vez, la Corte consideró que la pretensión del legislador fue la de crear un instrumento de democracia participativa por el que se pudiera remover a los servidores públicos electos popularmente
porque su desempeño no ha sido satisfactorio, pero no se tomó en cuenta que en ese objetivo se puede obtener solo mediante los procedimientos que fijó el constituyente permanente en el título cuarto de la Constitución Federal. Por otra parte, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país consideró que ocurre en relación con la revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, que debe llevarse a cabo en los términos de lo previsto en el artículo 115 constitucional. En ese sentido, el párrafo tercero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Federal prevé que las legislaturas locales, por el acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevea, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las cuentas y alegatos que a su juicio convengan. De lo anterior se puede observar claramente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado su postura respecto a este tema, tildando de inconstitucional la figura de revocación de mandato por las razones mencionadas líneas arriba. Es de resaltarse que respecto a los resolutivos cuarto y quinto de la sentencia, mismos que se refieren a la revocación de mandato, se obtuvo una votación unánime de 9 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así que con posterioridad, derivado de estas sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 28/2013 del rubro revocación de mandato popular, los artículos 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén a esta figura para la remoción de cualquier funcionario público electo mediante el voto popular, viola la Constitución Federal, legislación vigente hasta el 2 de diciembre de 2009, dejando firme su criterio respecto a la revocación de mandato a través del sufragio. De tal manera que actualmente se encuentra vigente un criterio firme respecto a la inconstitucional de la revocación de mandato a través del sufragio por ser contrario al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Por otro lado, la misma suerte corrió en el estado de Yucatán, en donde el 17 de mayo de 2010 fue publicada en su periódico oficial una reforma a la Constitución local, con la cual se estableció en la fracción 41 del artículo 30 la revocación de mandato para que el titular del Poder Ejecutivo, así como los integrantes del Poder Legislativo, sentando las bases para llevarlo a cabo mediante el voto ciudadano. Dicha reforma fue impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República y que fue identificada con el número 8/2010. Lo argumentado por la Procuraduría en sus conceptos de invalidez coincidió sustancialmente con lo alegado en el caso de Chihuahua, refiriendo a la violación al título cuarto de la Constitución Federal que consagra el modelo de responsabilidades de los servidores públicos. De tal manera que, con un criterio previamente sentado sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo de la Constitución del Estado de Yucatán que contemplaba la figura de la revocación de mandato. Así, nuevamente, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país determinó que el legislador estatal estaba creando un instrumento de democracia participativa por el que se podrían remover a los servidores públicos electos popularmente, debido a que su desempeño no había sido satisfactorio, pero que con ello no se estaba tomando en cuenta que tal objetivo se puede obtener solo mediante los procedimientos que establece el título cuarto de la Constitución Federal, que a su vez regulaba las leyes federales y estatales de responsabilidades de los servidores públicos. De ahí la inconstitucionalidad de la fracción 41 del artículo 30 de la Constitución de Yucatán, que estableció la figura de revocación de mandato de gobernador o de diputado local sin ajustarse al régimen previsto en la Carta Magna. Adicionalmente, existe otro punto de suma relevancia que debe ser considerado en la valoración de estas iniciativas y que se refiere a la fecha de hoy, que nos encontramos dentro de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos parcialmente distinto al que se encontraba vigente al resolver las acciones de inconstitucional citadas y que deriva de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, con la cual se modificó de manera sustancial el título cuarto y
y de igual manera en el artículo 73 se facultó al Congreso de la Unión, entre otras cosas, para expedir una ley general que distribuyera las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. De tal suerte que, aunque a la fecha ya haya sido expedida la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que está vigente a partir del pasado 19 de julio de 2017, en donde se define de manera concreta las sanciones a las que serán acreedores los servidores públicos por un actuar indebido. En este nuevo modelo aún se encuentra en su fase de implementación, al grado de que se cuentan con nuevas instancias y procedimientos para la determinación de responsabilidades que aún no está operando o no está plenamente conformadas. Incluso, el Estado de Zacatecas y en algunas otras entidades federativas han optado por no emitir leyes locales de responsabilidades de los servidores públicos, en virtud de que el Congreso de la Unión, al que es ahora quien tiene la competencia para definir las directrices de la materia. Para el caso que nos ocupa, estas modificaciones toman relevancia si las analizamos desde la perspectiva de que el constituyente permanente de manera muy reciente consideró necesario un cambio en el modelo de responsabilidades de los servidores públicos y sus respectivas sanciones, pero que sin embargo, al realizar la reforma respectiva no incluyó la revocación de mandato como una herramienta para tal fin. En este tenor, el nuevo modelo de responsabilidades de los servidores públicos se presenta de cierta manera un tanto más restrictivo que antes, en cuanto a la libertad configurativa de las entidades federativas, por encontrarse sujetas no solo a las bases y principios que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también ahora hay una ley general. Es por todo lo mencionado en este apartado que quienes integramos esta comisión dictaminadora, una vez realizado este análisis de constitucionalidad, llegamos a la conclusión de que las iniciativas que se estudian no se ajustan a lo previsto por la Carta Magna y el actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Cuarto, sentido del dictamen. Como ya ha sido referido de manera puntual en el considerando anterior, las propuestas contenidas en las iniciativas en estudio contravienen lo previsto en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, este colectivo dictaminador, con fundamento en la fracción primera del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como el artículo 110 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, emite dictamen en sentido desaprobatorio, en virtud de la falta de competencia de este Poder Legislativo para legislar en materia que se propone en estas iniciativas, y sin más trámite, sometemos a consideración de la Asamblea para que se resuelva la conducente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 70, 107 y 110 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse y se propone, primero, se emite dictamen en sentido desaprobatorio en virtud de la falta de competencia de esta honorable soberanía popular para legislar sobre la materia propuesta en las iniciativas que se estudian. Segundo, se aprueben todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en este instrumento legislativo. Tercero, se archive el expediente original como asunto concluido. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 21 días del mes de agosto de 2017. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse en esta presidencia, dándoles aviso que están registradas la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo con el tema Reflexiones, el diputado José Luis Medina Lizalde, Nuestra responsabilidad ante el desastre, y la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz con el tema La sin razón. Isadora Santibáñez. Norma Castorena. Jorge Torres, diputado presidente. Omar Carrera. Bueno. ¿Sí me anotaste, diputado? Si les parece, repito de nueva cuenta, es en los registros de este momento la diputada Isadora Santibáñez, el diputado Jorge Torres,
la diputada Norma Castorena, el diputado Omar Carrera. ¿Alguien más que haya omitido registrar? Se cierra el registro de asuntos generales y tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo con el tema reflexiones hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Era para que no me extrañara. No nos vamos a rendir. La Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México viven tiempos de desolación e incertidumbre. La actividad sísmica presente en nuestro país desde hace algunos días nos recuerda la fragilidad de nuestro entorno y de nuestras vidas. Pero afortunadamente, la tragedia nos ha llevado otra vez a la unidad, a la fortaleza y a la cohesión. Quiero felicitar a toda la sociedad que se ha volcado a la ayuda inmediata después de los movimientos telúricos. Apenas caían algunos edificios cuando la gente ya buscaba de qué manera apoyar a los afectados. Y es que ante la crisis no se piensa dos veces. Podremos tener diferencias cotidianas, pero cuando es tiempo de estrechar las manos en las causas más nobles y humanas, ahí estamos, codo a codo. Igualmente reconozco la atención de las autoridades, a quien a diferencia de hace 32 años la pasividad y el pasmo no dejó al desamparo a la sociedad civil. Quiero también llamar la atención respecto a un tema que debe de ser preocupación de sociedad y gobierno en Zacatecas por igual. Los medios de comunicación han ofrecido información sobre la necesidad de incidir en nuestra seguridad frente a los fenómenos naturales. Al día de hoy, en Zacatecas no existen instrumentos que nos ayuden a medir los desplazamientos subterráneos, porque habitualmente se ha considerado que el estado pertenece a una zona de baja sismicidad. Sin embargo, esta misma semana se reportó ya un movimiento sísmico con epicentro en la región cercana a la presa de Infante, con una profundidad de 4 kilómetros debajo del suelo, lo que descarta cualquier movimiento por actividades mineras. Estos desplazamientos y vibraciones naturales, aunque sean de menor escala, no deben de ser descartados por la sociedad y gobierno en su conjunto. Recordemos que Zacatecas es una zona de alta extracción de minerales, lo que provoca que el suelo muestre irregularidades que con cualquier estímulo pueden llevarnos a un escenario lamentable. Los hundimientos de suelo son reflejo de este proceso de erosión, una vez que la tierra es explotada, lo que cambia su estabilidad. Al día de hoy, sé que en Zacatecas, o más bien estoy segura que en Zacatecas el 99% de nosotros no sabríamos cómo actuar ante un evento así. Ruego a Dios que sea algo que nunca vivamos en nuestro querido estado, pero no puedo olvidar la primera vez que estuve durante un temblor. Tenía pocos años y los primeros segundos hasta emoción sentí. Una nueva experiencia, algo que solo en la tele existía para mí. Pero segundos después caí en la realidad. Esto de verdad estaba pasando. Era algo que no se acababa y no podía con mi sorpresa al ver cómo el edificio se movía, los vidrios tronaban y muchos de mis compañeros entraban en pánico, gritaban, corrían. La alarma no había sonado con anticipación. Solo pude abrazar a una compañera que lloraba mientras estábamos pegados a un pilar y a escribir un mensaje a mi familia para decirles que los quería. Estaba en el piso 16 y sabía que jamás llegaría al primer piso de derrumbarse el edificio. No supe cómo actuar. En mi segunda experiencia, la alarma sonó a tiempo, pero yo no sabía en qué tiempo estaba. Vi correr a todos hacia las escaleras. Iban siguiendo a un compañero que llevaba un letrero, un casco y un chaleco. De verdad no sabía qué hacer, menos cuando del ala derecha del edificio vi a otro compañero con el mismo uniforme y otro letrero. Pero no fue sino hasta que un compañero regresó por mí y me jaló para seguirlos junto con mis compañeros. Al estar afuera, todo era un caos, pero bien organizado. Compañeros gritaban mientras otros les daban ánimos. A lo lejos, vi a unos conocidos que seguían juntos caminando hacia una calle atrás. Eran mis únicos conocidos, por lo que los seguí corriendo. Yo era un caos total. Fuimos 2 cuadras atrás, de ahí todos juntos nos reunimos en una plaza que tenía pintado en el piso un cuadro, un círculo en el centro y unas flechas. Lo había visto en varias ocasiones, pero nunca supe para qué era. Hasta ese momento me di cuenta de que era la zona segura, la zona donde teníamos que reunirnos cuando había algún accidente, cuando había algún temblor. Mis compañeros que llevaban el letrero marcaban el piso, marcaban el ala del piso y ellos nos decían en dónde teníamos que estar, hasta qué momento teníamos que estar. Son la guía y son los primeros héroes de todos los siniestros.
Deberían de ver, quienes afortunadamente no han estado en una situación así, el papel tan formal que hacen estos compañeros, la importancia que le dan. Son designados en cada uno de los pisos y dedican horas extras sin cobrar, aún viviendo hasta 8 horas lejos de su casa, para poder aprender las primeras acciones que tienen que tomar cuando sucede esto. Ahí no importa quién es quién, solo que todos estén bien. Para eso son los simulacros, para eso es la preparación. Pero yo no lo sabía, Zacatecas no es zona sísmica. Gracias a Dios no pasó nada, hasta con risa me veían mis compañeros y se burlaban, pero después de platicar con ellos caí en la cuenta que si hubiese sido una catástrofe como la pasada en el pasado martes, yo hubiera sido una víctima y hubiera jalado a los compañeros que regresaron por mí. Hoy sé que cuando suena la alarma es el momento de salir, que si no alcanzo es mejor quedarme ahí y buscar un lugar seguro, y que cuando deje de temblar debo salir prudentemente, rápido pero tranquila, con cuidado, que si intento salir durante el sismo me pongo en riesgo y pongo en riesgo a mis compañeros, que los edificios más probablemente se derrumban después del evento, no durante, que si estás en un piso muy alto, muy arriba, es mejor subir a la azotea que intentar bajar. Hoy quiero hacer un llamado para que nos preparemos. Primero Dios, algo así no nos va a pasar aquí, pero sí podemos ser hasta un peligro y poner en peligro a los demás si en algún momento nos encontramos en un siniestro así. No se nos olvide que muchos de nuestros hijos, sobrinos o conocidos pudieron haber estado en la Ciudad de México en pasados días y que ellos no hubieran sabido cómo actuar, que ellos seguramente serían víctimas o hubieran puesto en riesgo a alguien más. Coadyuvemos como promotores de políticas de protección civil que privilegien la socialización y la conciencia ciudadana sobre los posibles riesgos que enfrentamos en nuestro entorno. Es un momento histórico para tomarnos de nuevo de las manos y caminar firmes hacia una sociedad que pueda responder a los desafíos naturales. Nuevamente reitero mi felicitación a la población que está ahí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas damnificados. Es realmente triste conocer las pérdidas humanas y el patrimonio de miles de familias. A toda la gente en esa situación les digo, no están solos y no nos vamos a rendir. Los vamos a acompañar hoy y siempre. México siempre fuerte. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado José Luis Medina Elizalde con el tema Nuestra responsabilidad ante el desastre. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Las crónicas sobre la tragedia de este segundo 19 de septiembre aluden a la nobleza de los jóvenes, a la formidable respuesta solidaria de los habitantes del Distrito Federal. Se descubre el rostro de una sociedad civil actuante, generosa y comprometida, pero profundamente confrontada con la clase política. Hay una gran diferencia que yo advierto con la reacción que hubo en el sismo de 32 años antes. La irritación en 1985 fue contra Ramón Aguirre Velázquez y contra Miguel de la Madrid. Se les percibió lento y el motivo por el cual la irritación social se expresaba era por su inoperancia, porque fueron rebasados por los acontecimientos. La diferencia es que ahora la irritación que se está expresando es contra todos los que practicamos la política, seamos gobierno o seamos oposición. Algo estamos haciendo mal. Y en relación a este desastre, creo que hay una limitada comprensión de cuál es el papel de los que somos integrantes de un poder legislativo. En la Ciudad de México, después del sismo, se introdujeron reglas preventivas para
la actividad inmobiliaria para reglamentar la construcción. Y lo que está saliendo a la luz es que los edificios que se derrumbaron violaban esas leyes. Y no hubo vigilancia. Hay una historia de corrupción que en estos momentos está ocasionando un gravísimo daño. Eso hace la diferencia con aquellas zonas cuyas viviendas son frágiles por la pobreza. Estamos hablando de la zona del Istmo, de Oaxaca, de Chiapas, de la parte colindante de Oaxaca, del estado de Morelos y de Tlaxcala. Pero estamos hablando del contraste que existe entre los excluidos del desarrollo, que son aplastados por un fenómeno natural, y los que viven en la zona más próspera de este país, que están perdiendo su patrimonio y mucho su vida por culpa de una corrupción que durante años ha sucedido en el desarrollo de la Ciudad de México. Allí estamos ante una omisión histórica de un poder como es el legislativo, que tiene la responsabilidad de vigilar cómo se ejerce el presupuesto, que tiene la responsabilidad de que se cumpla la normatividad en un área tan delicada como es la que nos está ocupando. Pero además hay un debate. ¿Se deben transferir recursos de los partidos políticos a esta situación de emergencia? Nosotros estamos pensando que aunque se nos procese, si es su deseo, sí debemos hacerlo. Aunque se viole la ley, sí debemos hacerlo. Porque esta es una emergencia brutal. Esta es una tragedia de una enorme magnitud que todavía no sale en todas sus dimensiones. Tomemos conciencia de que en 1985 no brotó la realidad de los 10,000 muertos luego. Pasaron meses para que se produjera esa cuantificación. Ahorita llevan más de 200. Creo que es fundamental que nosotros advirtamos la magnitud de una tragedia que es natural y social al mismo tiempo. Creo que todas las manifestaciones de solidaridad son bienvenidas. Creo que todas las decisiones que se están tomando de hacer centros de acopio, de donar salario, bienvenidas. Sin embargo, a pesar de los gestos solidarios de la clase política, la sociedad las está leyendo de un modo muy hostil. ¿Por qué? Porque hay una intuición colectiva de que no es el papel del poder actuar con las mismas limitaciones con que actúan los que no tienen poder. Puedo entender que a muchos nobles mexicanos se les ocurra reunir recursos, hacer grandes esfuerzos para acudir en auxilio. Es el esfuerzo de la gente que no tiene recursos, que no tiene poder, que no tiene facultades. Pero sucede que nosotros somos del poder legislativo. Y como tal, el instrumento que tenemos para atender las necesidades es la facultad de decidir sobre el presupuesto. Es la facultad de reasignar partidas. Si consultamos la Constitución local en el artículo 65, inciso 11, ahí está establecida la facultad para autorizar transferencias de una partida a otra, porque todos los legisladores del mundo prevén la eventualidad de catástrofes y dan la flexibilidad para que haya una gran respuesta. Creo en ese sentido que nosotros debemos
respaldar el reclamo de la sociedad para que disminuyan los recursos a los partidos políticos y se le transfiera a los damnificados de este país. Es una exigencia justa y además implica una valoración muy negativa de nuestro desempeño, que hay que reconocer con humildad y que nos incluye a todos, independientemente de la ideología y del partido. Pero también hay que reclamar que este régimen renuncie a los privilegios. ¿En nombre de qué el presidente Peña Nieto tiene el avión más caro del planeta? Es importante que ejerzamos el derecho a cuestionar la escala de prioridades que se le impone a una sociedad. Y el lugar de la deliberación de esas prioridades es este espacio. Si no, vamos a ser charlatanes, que primero apoyamos presupuestos para que empobrezcan a la población y luego andamos gestionándole recursos a esos empobrecidos, en esa lógica perversa que se ha impuesto en este país y que secundan con mucho éxito, porque ahí hay negocio, no de todos. No niego la existencia de generosidad de algunos, pero nosotros no estamos en la circunstancia del ciudadano que no forma parte del poder. Nosotros tenemos facultades, y tener facultades es decir, tener responsabilidades. Yo quisiera pues compartir con ustedes una exhortación a que seamos profundamente responsables en este momento. No nos corresponde en estos momentos actuar con las mismas limitaciones que actúa el ciudadano que no forma parte del Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Señor presidente, si me permite, para hechos. Para hechos, Felipe. Un segundo, por favor. ¿Alguien más para hechos? Santiago Domínguez. Y el de la voz. Tiene el uso de la voz la diputada Marilena Ortega. Gracias. Para hablar para hechos hasta por 3 minutos. Le agradezco, presidente. El Partido de la Revolución Democrática, no solamente en este momento de catástrofe nacional, quiere reiterar que se debe de hacer una profunda inversión, una profunda revisión de la inversión que el sistema político mexicano designa para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 constitucional de nuestra, que norma precisamente la actividad y los recursos que se reciben y las leyes generales que en la materia se establecen. Tenemos ejemplos muy puntuales de otras naciones de cómo funcionan y cómo se activan solamente en tiempos específicos de que la ciudadanía ejerza su derecho a fortalecer la democracia de esas naciones, donde de manera muy puntual tienen partidas específicas. Pero bueno, esto tiene que ver también con que en México tenemos y seguimos teniendo planeaciones sexenales, no a mediano y largo plazo. Siendo muy respetuosa del dolor de la nación, solamente sí quiero fijar mi posición en estar de acuerdo al llamado que hacen las y los ciudadanos de que se destine el 20% de los recursos de las campañas a la reconstrucción de nuestra nación, pero también hacer un exhorto muy puntual para que los demás poderes y órdenes de gobierno se sumen a esta posibilidad. Un exhorto muy puntual para que los partidos políticos a nivel nacional se manifiesten a favor de que se hagan lo mismo para
el órgano Instituto Nacional Electoral, sus consejeros y los funcionarios, como decía, de los 3 órdenes de gobierno. Se trata ahorita de rescatar, de reconstruir a nuestra nación, apartándonos en todo momento de una revisión simplista de la situación, de querer llevar un discurso que tenga que ver con una situación de índole electoral. Nosotros creemos que las redes sociales observan, analizan y hacen su ejercicio de democracia participativa, y que es este recinto el que debe hacer eco precisamente de esa demanda. Por ello, nos sumamos a este planteamiento, pero también hacemos un respetuoso llamado a los diferentes partidos políticos para que las limitantes legales que se tienen al respecto sean superadas. Se requiere de reconstruir nuestra nación y ahí no podemos escatimar. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Muchas gracias, diputada Marlena. Tiene el uso de la voz el diputado Felipe Cabral, hasta por 3 minutos. Diputado en tribuna, usted habla de una responsabilidad que debemos de asumir todos. Yo le quiero decir que los zacatecanos en Estados Unidos han asumido esta responsabilidad y quisiéramos llevarla a cabo, pero no podemos. Le voy a decir por qué. Paisanos han cargado sus vehículos de agua, latas, comida enlatada, todo lo que se puede traer a México, y la aduana mexicana no los ha dejado cruzar. Y lo digo para que sepan todos, porque estamos hablando de ayudar, pero no podemos. Simplemente es la aduana mexicana la que nos imposibilita. La aduana de Estados Unidos no le interesa lo que salga, a ellos les interesa lo que entra. Pero a la aduana mexicana ve a los paisanos cargados de esta ayuda y no los ha dejado cruzar, los regresa. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Santiago Domínguez. Muchas gracias, diputado presidente. Pues completamente de acuerdo en el posicionamiento que hace el diputado en tribuna con respecto a la emergencia de la catástrofe dada, sobre todo en todo el mes de septiembre. Cuestiones de huracanes, cuestiones de terremotos que estamos viviendo en el país, y quién sabe todavía en lo que resta de este año qué otras situaciones tan complicadas podamos ir viviendo. Por lo tanto, yo creo que es viable la propuesta que se está haciendo y el llamado que hace la ciudadanía. También hay que reconocer que desde la posición que estamos como legisladores, el participar pues públicamente, siempre hay una situación adversa por la situación también, válgame la redundancia, de querer hacer protagonismo en la catástrofe que se pueda estar dando. Por lo tanto, yo creo que sí debemos de corresponder en los términos que se está haciendo. Yo celebro el planteamiento que hace la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política hoy en la mañana a través de su presidente, de que esta legislatura hace una importante aportación y sobre todo una estrategia para poder multiplicar recursos, pero creo yo que no le tengamos miedo a lo que viene el próximo año en función de recursos para que se haga promociones políticas de todas las fuerzas, ¿verdad? Sino que hay que operar, hay que hacerlo, hay que pedirle al Instituto Nacional Electoral que ese procedimiento se pueda conducir para que haya recursos suficientes para que se pueda reconstruir sobre todo los estados del sur, desde la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y también las zonas afectadas de Veracruz por la cuestión del huracán que impactó también en días pasados.
Yo cerraría diciendo que también en esto pues viene el presupuesto 2018, que hiciéramos solamente una reflexión muy rápida en que para el Estado son alrededor de 26,000, 27,000 millones de pesos que se han venido aprobando año con año y que de las remesas de los paisanos, de los mexicanos en Estados Unidos, llegan otros 15,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando que para estar en esta situación, el Estado, cuando menos la Federación y el Estado deben de garantizar alrededor de 40,000 millones para Zacatecas, si no consideráramos las remesas. Por lo tanto, creo que la exigencia también se debe de dar ahí, con inteligencia, se debe de utilizar este recurso que está ahí, y terminaría solamente diciendo que lo que expone el diputado en tribuna se haga por parte de la legislatura como un llamado, pues prácticamente al sin color, a la aportación de todos, sin estar en una posición ahí de que cuánto es de cada quien, sino hay un presupuesto definido, hagámoslo, hay un porcentaje propuesto y yo creo que asumámoslo. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Si me lo permiten, para hechos y por 3 minutos, hacer algunos comentarios hacia el diputado en tribuna. En primer término, yo creo que la situación que estamos viviendo a nivel nacional, lo que nos reclama es reacción y compromiso, pero lo que nos exige también es unidad y solidaridad. No podemos ni partidizar, ni lucrar, ni generar condiciones que permitan que esta crisis que estamos viviendo se partidice. Habla de una carencia absoluta de valores quien busca partidizar la hoy tragedia que viven en nuestro país muchas entidades y muchas familias. Si el tema tiene que ver con que el recurso de los partidos políticos tenga que ir a esto, que vayan, pero que no se equivoquen queriendo capitalizar líderes políticos la crisis y la situación que vivimos. Si esta legislatura tiene que sumarse a una exhortativa a la Cámara de Diputados Federal, hay que hacerlo y hay que unirnos para hacer ese llamado, pero no permitamos que nadie le ponga etiqueta a resolver la crisis que están viviendo muchas familias, a tratar de con ello capitalizar la desafortunada tragedia que vivieron quienes han perdido a sus niñas y a sus niños, quienes perdieron una familia. Hoy nosotros no podemos aparecer con protagonismos personales estériles o que generen fortalezas hacia un partido político. Eso es lamentable, eso es reprobable y eso no lo podemos permitir. Hay que reconocer las aportaciones que a nivel nacional han dado empresas, servidores públicos, todos quienes tenemos una responsabilidad o un cargo de elección popular. Nos ha unido en este país, desafortunadamente, una tragedia. Ojalá que podamos anteponer cualquier interés para privilegiar a México. Y cuando así se necesita, privilegiemos a Zacatecas. No podemos seguir señalando etiquetas hacia líderes políticos porque quieren capitalizar un momento que hoy es totalmente lamentable para nuestro país y para muchas entidades federativas. Y reconocer, desde luego, a los brigadistas que están desde Zacatecas haciendo la parte que les corresponde en la Ciudad de México, y ojalá que se esté apoyando a otros estados que están en una crisis similar, como Puebla, como Morelos, como Tlaxcala, como el Estado de México, porque nos necesitan a todos, pero sí hacer un reconocimiento a quienes acudieron de Protección Civil Estatal, de las protecciones civiles municipales de Zacatecas, de Fresnillo, de Guadalupe, y si hubiese alguna otra, de igual manera el reconocimiento por el trabajo que allá están realizando, porque finalmente, insisto, esto nos une a todos. Y la mejor manera de demostrar la unidad es con el acompañamiento, indistintamente de la forma en que se haga, sea económica, sea humana, sea material, pero acompañar a nuestros connacionales que hoy están enfrentando un difícil momento. Y no es el tema, pero sí es importante decirlo en este momento, el avión presidencial, que es una herramienta de trabajo para atender las necesidades de nuestro país, se autorizó, se licitó y se compró en la última parte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y quien hoy está utilizando ese avión es el presidente de las y los mexicanos, que le ha permitido trasladarse a diferentes puntos del país para atender emergencias o para realizar giras de trabajo. Eso no es un lujo, es una herramienta para dar resultados y cumplir con nuestro país. ¿Sería cuánto?
Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna para concluir. Bien. Señor diputado, la cultura del cacareo es cultura del PRI. Por eso usted se dará cuenta que nunca andamos informando nuestras generosas acciones. No usamos la tribuna cada vez que hablamos para estar relatando lo mucho que nos sacrificamos por los demás. Es que despreocúpese de eso, no es nuestra psicología. Lo que aquí es importante precisar es que para despartidizar, y yo creo además en la política de Estado, yo no tengo esa psicología, no vivo mi pertenencia a un partido con fronteras mentales, pero quien partidiza es quien muestra celos porque se le adelantaron, porque un adversario partidista tuvo una posición que desata más apoyo que la de su propio partido y lo partidiza al tratar de descalificar una postura que para que no se capitalice. Por último, quiero hacer un llamado aprovechando esta segunda oportunidad para que nosotros canalicemos nuestro esfuerzo a las zonas de los estados damnificados, no por menosprecio a la capital, pero hay que reconocer que la capital tiene más capacidad de respuesta, que de hecho ya está atendida la emergencia, ya están solicitando que la gente no se amontone, pero hay zonas extraordinariamente abandonadas. Esas no están en la vitrina y nosotros tenemos que llamar la atención sobre esa circunstancia, porque tenían escasos días de haber sido arrasados por un huracán. Son las mismas zonas y están en una situación particularmente grave. Hay muchas enfermedades, hay mucha inseguridad en la zona, además hay mucha violencia y hay un drama humano de proporciones verdaderamente catastróficas. Yo los invito pues a que deliberemos, seamos francos y dispuestos efectivamente a hacer causa común, sin que eso implique, y eso se lo prometo, incurrir en la cultura del cacaraqueo. Se la dejamos a los de su partido. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz ahora la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, hasta por 10 minutos con el tema La Sin Razón.